Y ponemos a grabar. Así que bueno, como les decía, la idea para hoy es trabajar con el práctico 3, en particular esto es con extremos condicionados. ¿Condicionados en qué sentido? En el sentido de extremos de funciones que están restringidas a un dominio que no tiene por qué ser, yo sé, todo RK, todo R2, todo R, todo R3. En particular, ya alguna introducción, alguna perspectiva a las dificultades que esto tiene, la habíamos tenido en los primeros prácticos. Yo incluso había hablado un poco al respecto, les había anticipado, bueno, esto, ahora no tenemos maquinaria como para hacerlo, pero lo vamos a hacer más adelante, bueno, llegó ese momento. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de un ejercicio que no es el más amigable del mundo y no es lo que vamos a hacer hoy, pero ¿se acuerdan de un ejercicio que habíamos hecho en el práctico 1, que teníamos que estudiar los extremos de una función que estaba condicionada, o sea que el dominio era el cuadrado, creo que era 0,1 por 0,1, o 0,pi por 0,pi, no me acuerdo, pero era un cuadrado cerrado con los bordes, ¿sí? Y habíamos estado discutiendo bastantes ejercicios, porque habíamos dicho, ok, en el interior del dominio, o sea, cuando el dominio es abierto, o en su defecto, si yo miro el interior, que es un abierto, del dominio, ahí toda la maquinaria que teníamos de los puntos críticos, y hessianos, todo eso estaba divino. ¿Sí? O sea, estudiar una manera de estudiar los extremos era buscar los puntos críticos para después sacar lo que nos molesta y dejar lo que no. O sea, estudiar los puntos críticos para decir, estos son mis candidatos extremos, y después ver si son o no son. Pero cuando estábamos en los bordes, se acuerdan que podían pasar cosas, podíamos tener extremos que no fueran puntos críticos, podíamos tener puntos críticos que no fueran extremos, eso no es nada novedoso. Podían pasar muchas cosas. Entonces habíamos quedado que, bueno, que era complicado eso, y que el estudio de los bordes merecía un trabajito aparte. Que en este caso era un poco tedioso, porque había que estudiar los 4 lados por separado, pero de última no era tan feo, porque esos 4 lados eran rectas, y encima rectas horizontales y verticales. O sea que si yo quería hacer la restricción manual, podía hacerlo sin mucha maquinaria. Pero imagínense ahora que yo tengo otro tipo de conjuntos. Imagínense, no sé, que estoy en R2 y quiero tener una función, una función cualquiera en R2, pero yo quiero estudiar sus extremos, no en todo R2, sino en un dominio restringido que puede ser, por ejemplo, una curva, una circunferencia. Y elijo la circunferencia por gusto. De hecho, espero que un ejemplo que tengo para hoy es con circunferencias. Porque es una curva que es muy simpática, circunferencia, la conocemos todos, no es difícil de parametrizar, ¿no? Imagínense que es de radio 1. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Súper inocente. Súper inocente, pero cuando quieren despejar una variable en función de la otra es una porquería, porque les van a tener una raíz cuadrada, las cuentas se complican, encima tienen que derivar, después tienen que andar derivando raíces cuadradas, o sea, no está bueno. Entonces, si tenemos otra manera de hacerlo, mejor. Igual, me siento en la necesidad de anticiparles que este práctico y este mundo de los multiplicadores de Lagrange, de los extremos condicionados, no es un mundo feliz en materia de cuentas, no es un mundo feliz tampoco en materia de procedimientos. Bueno, en materia de procedimientos no es que no sea feliz, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y está bueno y a la vez es peleador, porque hay que poner como al servicio de esto todo lo que saben de teórico de cálculo en varias variables, ¿sí? El viejo querido cálculo 2, cálculo 1, cálculo vectorial que estamos ahora, ¿sí? Toda la teoría, todo lo que saben, hay que ponerlo en juego. ¿Por qué? Porque bueno, hay como muchas condiciones que son suficientes pero no necesarias. O sea, es fácil, no sé si fácil, pero bueno, es factible usar el método de multiplicadores para encontrar candidatos extremos, como hacíamos con los puntos críticos antes, pero no tenemos algo cómodo que sea parecido al criterio hessiano, por ejemplo, para, una vez que los encontramos, clasificar dichos extremos. Entonces ahí hay que como que remangarse y hacer uso de todo lo que sabemos de teoría. Dicho así, súper vago, da miedo de ¿qué hago con toda esta información? No se preocupen, ahora vamos a hacer algunos ejemplos, y me parece que todo esto va a bajar a tierra, y vamos a ver que no es tan terrible. ¿Sí? Tengo un termo acá que no está tapando nada.
Entonces, breve recordatorio, no es mi idea andar enunciando tal vez todo el teorema de los multiplicadores de Lagrange, pero sí hacer un breve recordatorio de en qué consiste el procedimiento, ¿sí? El procedimiento para encontrar extremos condicionados y en qué condiciones lo podemos usar. ¿Sí? Entonces, ¿la idea cuál es? El problema. ¿Tá? Hoy trabajamos con el práctico 3. En particular, el práctico 3 es de extremos condicionados. Y el problema, o lo que queremos saber, ¿qué es? ¿Qué queremos hacer? Queremos hallar, ¿sí? Hallar los extremos. Sí, que los hay, a ver, de una función f. F, pongámosle que está definida de Rn, en general va a ser R3 o R2, pero bueno, en general puede ser Rn a R, ¿sí? El codominio es R, porque si no, no tiene sentido siquiera hablar de extremos. Pero, esta en realidad no es todo el dominio lo que queremos, sino, de hecho dije Rn, podría haber dicho que es un subconjunto de Rn, ¿sí? No importa mucho. ¿Por qué no importa mucho? Porque la voy a condicionar a un conjunto. ¿Sí? Cuando digo condicionar, lo que estoy diciendo es eso, es el dominio en realidad lo restrinjo a un dominio menor, más incluido en el dominio original. Pongámosle C, si quieren, el conjunto. Y este conjunto C es de la forma G a la menos 1 de 0, o de una constante. ¿Está? ¿Qué estoy diciendo con esto? Así, yo sepa simultáneo, estoy diciendo, mi dominio lo puedo ver como la curva de nivel de una función. Una función G que, por supuesto, va a vivir en el mismo lugar que la f original. ¿Sí? De vuelta, acá estoy abusando un poquito del lenguaje, podría ser un subconjunto de Rn, de por todo Rn. ¿Sí? O sea, puede tener algún problema de existencia, que mientras no incida en donde estamos trabajando no pasa nada. ¿Sí? Así que es un poco chancha en pos de la brevedad de la notación. Y además, lo que sí es importante de esta función G es que a esta función G le podamos aplicar el teorema de la función implícita en algún sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en R2, bueno, o que pueda despejar Y en función de X, o que pueda despejar X en función de Y. O ambas, lo que sea, pero por lo menos una de ellas. ¿Sí? Y si tenemos más variables. Viste que todo eso se parece mucho al teorema de la función implícita. Y bueno, para asegurarnos que eso puede suceder, lo que le tengo que pedir es a la función que el gradiente de G no se anule en C. En realidad, si se fijan en el teórico, el teorema dice una cosa ligeramente distinta. Lo que dice no lo divide en toda la restricción, sino que lo que dice es que si yo tengo un extremo, un punto P, que lo dicen las notas, ¿sí? Y el gradiente de G en P no se anula, se lo pide en el extremo, no en todos lados. Ahora después vamos a comentar un poquito más por qué estoy pidiendo esto, como hipótesis en mi método, y sobre todo, qué pasa con mi método si la hipótesis no se cumple. ¿Sí? Porque de vuelta, esto es una condición suficiente pero no necesaria. O sea, si yo tengo una curva donde en algún lado se me anula el gradiente de G, digamos que no va a ser un gran problema. No pasa muy a menudo, pero si pasa no va a ser un gran problema. Simplemente lo que vamos a hacer es ese punto o esos puntos donde se anule el gradiente, les damos el carácter de candidatos a extremos, porque sí, y bueno, y los estudiamos a mano. Un poco lo mismo que pasaba en R, por ejemplo, cuando estábamos en cálculo 1, y teníamos un punto donde la función no era derivable. ¿No? Acá la función no era derivable, y ¿qué hacíamos con este punto? Y bueno, por las dudas, lo trato como si fuera un punto crítico y me fijo. Capaz que es un extremo, o capaz que no. Por las dudas yo me fijo. O sea que, si se llega a anular el gradiente en un punto, no va a ser un gran problema. Lo que sí queremos es que la función sea de clase C1. ¿Sí? Esta función G
C de clase segura. Y bueno, y la F también, porque en realidad vamos a estar trabajando mucho con el gradiente. Sí, con el gradiente en el sentido de búsqueda de puntos críticos. O sea que nos interesa que sean de clase segura. Esta también. ¿Sí? No quiero entrar en detalles de la idea de por qué funciona el multiplicador de Lagrange, ya lo hicieron en teórico, sí, pero tengan presente eso de que siempre cuando estamos trabajando con los gradientes es porque después estamos mirando las curvas o planos o lo que sea tangentes a la curva de nivel. ¿Sí? Y haciéndolos coincidir. ¿Coincidir quién? El de F con el de G. Coincidir en dirección. Entonces, para esto, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, lo que hacemos es hallamos los puntos críticos, o sea, buscamos que se anule el gradiente, de esta función f menos lambda g. ¿Sí? Donde lambda, ¿quién es? Y bueno, es parte de lo que hay que hallar. De hecho, algunos textos, yo no soy muy de hacerles, creo que no tampoco lo hacen, pero algunos textos lo que hacen es definir una función auxiliar, que es el lagrangiano, que está definida en una dimensión más grande, y que lo que hace es, esa función depende de todas las variables que dependen de f y g, y además depende de lambda. ¿Sí? Es otra manera de hacerlo. Y estos puntos críticos que hallemos van a ser nuestros candidatos a extremos. O sea, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice, bueno, si yo tengo estas condiciones, o sea, tengo una función restringida a una curva de esta forma, con una g que deja de ser 1, y donde el gradiente no se anula, entonces todo extremo de f condicionado a g necesariamente va a tener que ser un punto crítico de f menos lambda g. Entonces, como necesariamente va a tener que ser un punto crítico de f menos lambda g, usando el contrarrecíproco de eso, yo digo, ok, entonces voy a buscar los puntos críticos de f menos lambda g. ¿Por qué? ¿Porque son mis extremos? Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí sé es que no voy a tener extremos que no sean puntos críticos de lambda g. O sea, acá estoy obteniendo, al igual que nos pasaba con el hessiano cuando trabajábamos en puntos abiertos, candidatos a extremos. ¿Cómo lo clasifico? Y bueno, eso se hace un poco ad hoc, caso a caso. ¿Sí? Y bueno, como se hace caso a caso, justamente vamos a ver algunos casos concretos como para bajar esto un poco a tierra. Por ejemplo, me gusta, para empezar, algunos de los tipos de clase 1. El clase 1 es bastante inocente, para empezar tiene partes sencillas. La mala noticia es que esto de los extremos condicionados se puede llegar a poner bastante feo en cuentas. ¿Por qué? Porque terminás trabajando siempre, o muchas veces, con sistemas de ecuaciones que tienen varias incógnitas y que no son lineales. Entonces, no tiene esa cosa que tienen los sistemas lineales, que es tipo, escalerizo y hago esto, pin, 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 llego a la solución. Acá no, acá es como que a veces los sistemas se ponen feos y las maneras de resolverlos son peleadoras o requieren cierto ingenio o lo que sea. Pero bueno, nada, estamos advertidos de eso. ¿Sí? Ejemplito entonces para empezar con esto, bueno, este ejemplo es el 1 parte c del práctico, ¿sí? Que lo que nos pide es, no lo tengo calentado, es encontrar los extremos de esta función, ¿sí? Las funciones f de x y z x menos 2i más 2z, y acá me dice, que tiene estas funciones lineales, esto es una maravilla, es una cosa muy simple. De hecho, esta función, si la miro en todo R3 de dominio, esto no tiene ningún tipo de extremo. Esta función no tiene ni extremos relativos, ni absolutos, ni nada. Pero, no está definida acá, sino que está definida en la esfera unitaria. ¿Sí? O sea,
mi dominio, podemos pensar que el dominio de mi función no es todo R3, sino que es la esfera. Unitaria. Entonces, antes de hacer las cuentas, los invito a mirar el problema y pensar en el problema, ¿no? O sea, tenemos una función que es muy fácil, función lineal, sin mucho misterio. Está definida, en principio estaba definida en todo el espacio R3, pero ahora está definida, cuando digo la esfera, estoy hablando del casco esférico, no solamente del contorno de la esfera, porque tengo una igualdad, ¿sí? Está definida en el casco esférico, es decir, yo voy a agarrar toda esa cáscara de esfera, y a cada punto de eso le voy a asignar un número real. Quiero saber si hay máximos o mínimos. No me acuerdo si me pide relativos o absolutos. A ver. Me pide relativos. Ok. Tenemos relativos. Acá tengo una pregunta de Agustín. Ahora te contesto, Agustín. Perdón, que a veces no voy, cuando estoy charlando no veo el chat para el gradiente. Creo que lo que decía para tener esta idea. Si tengo una función definida de casquete esférico, e imagínense ahora que estamos fuera de este contexto, que no tengo esta maquinaria de Lagrange ni nada, que tengo lo que sé, lo que sabíamos hasta hace un par de semanas. Esta función, este dominio, que es esta condición. Y tengo que encontrar los extremos. Suerte, pi. ¿Qué es lo más cercano que podríamos llegar a hacer? Y bueno, pensar, ok, esto que es una esfera es como una superficie, entonces en realidad mi función la puedo pensar como una función de dos variables, le hace de espejo, por ejemplo, z en función de x, y lo sustituyo acá, y ahí sí me queda definido como en todo un dominio abierto, pero las cuentas pueden ser feas. ¿Sí? Y en el fondo eso de espejo una variable y las otras tiene olor a teorema de la función inversa. Por eso está el teorema, no lo vamos a usar de manera explícita, pero en el método está el teorema, o sea, en el fundamento de que el método funciona está el teorema de la función inversa metido, y eso nos lleva de vuelta a por qué pedimos que el gradiente no se anule. ¿Sí? Porque si el gradiente se anula, yo no puedo usar el teorema de la función inversa. Que insisto, no lo vamos a usar de manera explícita, pero está metido en la construcción, digamos, en el hecho de que yo, aunque no lo haga de forma explícita, estoy despejando una variable en función de las otras. Entonces, cuando yo pido acá que el gradiente no se anule, lo que estoy pidiendo es poder usar ese teorema. Le hace poder despejar alguna de las variables, en este caso x, y o z, en función de las otras dos. ¿Cuál de ellas? No importa, pero alguna. ¿Sí? Porque eso me va a permitir bajarle una dimensión al problema. ¿Sí? Esa es como la respuesta teórica de por qué le pido al gradiente que no se anule. ¿Sí? En la práctica, insisto, le pido al gradiente que no se anule para poder aplicar este método, pero si se llegara a anular el gradiente, no es una tragedia. Simplemente lo que tengo que tener en cuenta es que esos puntos en los cuales se anula el gradiente de G son puntos que no juegan con estas reglas. Es decir, no tienen como condición suficiente, o sea, podrían no ser puntos críticos de esto, y aún así se estén condicionados. Porque no están en el sin teorema, no caen adentro de esta condición suficiente. Simplemente eso. O sea, tampoco es que va a pasar nada malo porque se anule el gradiente. Simplemente tenemos que tener un poquito de cuidado de cómo manejar esa situación si es que sucede. Bien. Volviendo entonces al ejemplo, yo lo que tengo ahora es, esto de acá digamos, es la condición. Tengo que escribir la función g. ¿Sí? Pero básicamente yo digo, ok, necesito una función que sea g a la menos 1 de 0 o de una constante, y lo mismo que discutíamos antes con el teorema de la función implícita, es anecdótico. Pero bueno, para mantenernos apegados a esta condición, lo que yo voy a hacer es, voy a definir mi función g como la función que manda x y z en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. O sea, esta condición de acá, si me permiten esta chanchada, es lo mismo que decir esto. Y entonces, si yo a esto de acá le llamo g de x y z, ahí tengo la función que estaba buscando antes, una función g
que la condición a la que me quiero restringir es efectivamente G a la menos 1 de 0. Es el conjunto de nivel asociado a 0. ¿Sí? Además, observemos qué pasa con el gradiente de G, ¿no? Aquel que pedíamos que no se anulara. El gradiente de G va a ser derivo respecto a x, me da 2x, derivo respecto a y, me da 2y, derivo respecto a z, me da 2z. O sea que este gradiente se anula únicamente en el origen. ¿Sí? Ningún problema con eso, ¿por qué? Porque el origen no está en este conjunto. Este conjunto no pertenece a G a menos 1 de 0. Es decir, no pertenece al extremo en el que estamos, al dominio al que estamos restringiendo eso. Dicho en otras palabras, en todo este conjunto, en todo el conjunto G a la menos 1 de 0, el gradiente no se anula. Sí, así que, además, por supuesto, no lo dije en voz alta, pero me parece que es poco menos que obvio que esta función es de clase C1, porque es de clase C infinito, es un polinomio. Es decir que, efectivamente, esta función G y esta función F también, es infinito, cumplen todas las condiciones que necesito para aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Podemos hacerlo. Y de chapa, o sea, este cálculo de gradiente nos viene bien por dos razones. Primero, para asegurarnos de que nada se nos escapa de las hipótesis, y además porque lo vamos a necesitar cuando hagamos este gradiente, el gradiente de F menos lambda G. ¿Sí? Recuerden que el gradiente son derivadas parciales, coordenada, eso es lineal. O sea que esto es lo mismo que decir el gradiente de F menos lambda por el gradiente de G. Así que bueno, no lo voy a escribir en palabras en el pizarrón, pero lo digo de vuelta. Acabamos de verificar que estamos en condiciones de usar los multiplicadores de Lagrange. Y que nada se nos escapa de esas hipótesis. Así que me tiro a hacer esas cuentas porque ahora sabemos que podemos usar. Y para ello, hay dos cosas que tienen que cumplir mis candidatos a extremos. Una es la que dijimos recién, que es que sea punto crítico de F menos lambda G. Y la otra, que es un poco obvia, pero a veces por obvia se nos escapa, es que esté en que se cumpla esta condición, que esté en este conjunto, que es el punto de partida de todo esto. Así que, ¿sí? En los textos que usan lo del lagrangiano, al derivar con respecto a lambda del lagrangiano, aparece esta condición. En ese sentido, es práctico. A mí no me cae muy simpático el lagrangiano porque me parece medio como artificioso, pero reconozco esa comodidad. ¿Sí? Entonces, hacemos el gradiente de F menos lambda G, esto es el gradiente de F. Fíjense que el gradiente de F, ¿qué va a ser? Va a ser constante, porque estoy derivando una función lineal. De hecho, el gradiente de F siempre va a ser 1 menos 2, 2. Y cuando le reste lambda por el gradiente de G, me va a quedar 1 menos 2 lambda X, menos 2 lambda Y, 2 menos 2 lambda sí, bien, menos 2 lambda Z. Entonces, 1 menos 2 lambda X, menos 2 lambda Y, 2 menos 2 lambda Z. ¿Hasta acá estamos bien? La parte fácil de las cuentas, y me parece importante que hasta acá estemos todos de acuerdo. Entonces queremos que esto se anule. Queremos que esto dé 0, 0, 0. Y esto me está dando, así de descuento,
3 ecuaciones, ¿sí? Un sistema de 3 ecuaciones en realidad 4 incógnitas. ¿Por qué? Porque las incógnitas son x, y, z y lambda. Que lambda, si bien no me importa, no es algo que me interese a la hora de decir quién es el mínimo, quién es el máximo, porque lo voy a aplicar en las variables, es auxiliar. Y digamos, tiene que existir una, o sea, las soluciones a este problema van a ser cuaternas, x, y, z, lambda. Y vos decís, bueno, ¿igual la ecuación que falta? Bueno, la ecuación que falta es esta otra. Así que lo que nos queda, o sea, de anular el gradiente y de cumplir esta condición, lo que tiene que cumplirse que es, y bueno, estas 4 ecuaciones. 1 menos 2 lambda x igual 0, menos 2 menos 2 lambda y igual 0, 2 menos 2 lambda z igual 0, y la condición final que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual 0. Acá estamos no de las peores ecuaciones que he visto, pero tiene eso que les decía recién, que aunque parezca lo contrario, no es lineal. Incluso esto de acá no es lineal, porque recuerden que lambda también es una de las variables. Entonces, estoy multiplicando lambda por x, lambda por y, lambda por z. No es como que lo podamos escalarizar así nomás. Entonces, ¿alguna sugerencia de cómo proceder con esto? Acá insisto, no hay una estrategia universal. Puede haber algunas que son como medias cliché o medias comunes dependiendo de la forma en la que nos queden las ecuaciones. Esta es una que yo creo que es un poquito cliché, pero nada, puede haber más de manera de hacerlo. ¿Se te ocurre algo? Voy a tomar mate así, me doy tiempo a pensar y a que me digan algo. Ahí puede despejar uno sobre lambda, ¿no? Uno sobre lambda. Siendo que no se anula en lo que estamos analizando lambda, lo agarré por ese lado, sabiendo que no se anulaba donde estábamos analizando, podría ser uno sobre lambda, porque no estaba dividiendo entre 0. Entonces ahí ya tengo una forma de juntar x y z. O sea, paso, por ejemplo, la primera. El campo claro es cuando decís despejar uno sobre lambda, estás queriendo decir que despejo x, por ejemplo acá, despejo x en función de lambda o lambda en función de x, ¿o qué? Lambda en función de x. Lambda en función de x. Ok, yo puedo despejar acá lambda en función de x, estamos de acuerdo, ¿no? Si yo paso esto acá sumando, me queda lambda igual 1 sobre 2x. Ah, sí, exacto. ¿No? Y después yo, con eso. Perdón, yo en el práctico, porque me entreveré ahí con esa pregunta. En el práctico lo que dije, por ejemplo, la primera ecuación, fue decir, pasa 1 igual a 2 lambda x, sí. Y después 1 sobre lambda igual a 2x. 1 sobre lambda igual a 2x, ahí va. Y ahí quedamos con eso. Y claro, y como eso lo puedo hacer en esas 3 ecuaciones, me quedaban relacionados x, y z sin lambda. Ahí va. Está bien, es una manera de hacerlo, es como que usar el método de igualación, que es decir, bueno, yo o bien despejo lambda, o bien despejo algo que sea función de lambda, por ejemplo, 1 sobre lambda, la misma función, y entonces eso me permite igualar expresiones entre sí. Eso está bien, y lo que nos hace es como que nos baja un grado de libertad del problema, porque nos permite, por ejemplo, decir, comparo todo con x, y entonces acá después, esto me queda todo en función de x. Ahí va, no es exactamente la forma que yo había pensado, pero es muy parecida, vamos a hacer eso entonces. Lo que me dicen ustedes es, bueno, acá, de esta condición, yo puedo sacar que 1 es igual a 2 lambda x, o lo que es lo mismo, que 2x es igual a 1 sobre lambda. Acá, despejando de modo similar, voy a tener que y es igual, porque me va a quedar menos 2 igual a 2 lambda i. Entonces cuando pase dividiendo, o sea, cuando pase lambda dividiendo, puedo pasar 2 lambda dividiendo y me va a quedar entonces menos i igual 1 sobre lambda. Siempre tratando de que nos quede 1 sobre lambda para que poder igualar todo, ¿no?
Y acá, si yo despejo 1 sobre lambda, es decir, me queda 2 igual a 2 lambda z, o lo que es lo mismo, 1 igual a lambda z, entonces z es igual a 1 sobre lambda. Y de ahí que saco limpio, entonces, bueno, que en realidad yo puedo decir que z es igual a 2x y que menos i es igual a 2x. ¿No me acuerdo de eso? ¿Eso para qué me sirve? Y bueno, me sirve porque entonces, cuando yo haga, por ejemplo, acá en lugar de tener x al cuadrado, o sea, voy a escribir eso acá, ¿no? De acá lo que tengo es que 2x es igual a menos i y es igual a z. Y me desentiendo de lambda, y está bueno desentenderse de lambda porque en realidad yo me quiero pasar a esta ecuación. Yo puedo decir, bueno, en esta ecuación voy a escribir todo en función de una variable, por ejemplo x. ¿No? Y aplicando esto que tenemos acá, lo que yo puedo decir es, bueno, entonces, x al cuadrado más i al cuadrado, pero i es, si quieren decirlo despejando, i es menos 2x. O sea, esto es menos 2x al cuadrado. Que es lo mismo que 2x al cuadrado, porque... Pero igual, para que sea coherente voy a poner menos 2x al cuadrado. Y además, z es igual a 2x. Así que z al cuadrado va a ser 2x al cuadrado. Todo esto, menos 1, es igual a 0. O si quieren ya podemos despejar y decir que esto es igual a 1. Y listo. Que es como estaba dicho desde un principio. Y acá tengo una ecuación de segundo grado en x. Y bastante sencilla, de hecho. ¿Sí? Porque esto es x más 4x cuadrado más 4x cuadrado. O sea, todo esto va a ser 9x cuadrado. Esto de acá es 9x al cuadrado igual a 1, así que x al cuadrado va a ser un noveno. Y x va a ser más menos un tercio. O sea, más menos raíz de un noveno. Y por lo tanto, y dijimos que era menos 2x, así que va a ser, voy a ponerlo así, menos más 2 tercios. ¿Está? Cuando pongo menos más arriba es una manera de ir agregando notación. Es decir, bueno, este es menos cuando este es más cuando este es menos. ¿Sí? Y z es 2x, así que va a ser más menos 2 tercios. Es una manera abreviada de decir, tengo dos candidatos, encontré por ahora dos candidatos extremos, que son un tercio, menos 2 tercios, 2 tercios, y menos un tercio, 2 tercios, menos 2 tercios. Y cualquier otra combinación de signos cambiando, no, es esa, esos dos. Nada más. Por lo menos de este procedimiento. Yo igual tengo un pequeño, no reparo, pero sí una pequeña advertencia que hacer, que fue cuando hicimos este paso de acá, que en realidad ahí en Zoom me lo dijeron, yo no lo dije muy fuerte, pero aclarar algo muy importante, que es asumiendo que lambda es distinto de 0, ¿verdad? Porque estamos pasando lambda dividiendo con total impunidad. Entonces uno cabe preguntarse, bueno, pero ¿no será que lambda puede ser 0? ¿No se le estaría escapando una solución ahí? Fácilmente vemos que no, me fijo acá. Digo, si lambda fuese 0, me quedaría 1 igual a 0. Está, listo. No puede ser. Así que realmente no estamos perdiendo de nada cuando suponemos que lambda es distinto de 0. Pero siempre son cuidados que hay que tener. Siempre cuando pasan dividiendo variables, tengan cuidado que ¿sí? Acá estamos diciendo lambda distinto de 0. Bien, entonces, llegado a este punto, claro, por supuesto que estos dos puntos x y z que encontramos tienen asociado su propio valor de lambda, que es, lo encuentran acá, ¿no? Es decir, cuando x es un tercio, esto va a ser
1 sobre 2 por 1/3. No, al revés. 1/3 va a ser 1 sobre 2 lambda. Y ahí despejan lambda y lo tienen. Igual no nos interesa porque en realidad lo que queremos es encontrar en qué punto de R3 se da el mínimo y el máximo y cuánto vale el mínimo y el máximo. Si es que hay. Entonces, llegado a este punto, yo quiero preguntarles, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos concluir hasta ahora? ¿Qué encontramos? ¿Encontramos extremos? ¿Encontramos todos los extremos? ¿Todos los posibles extremos? Puede haber, o sea, hay como dos grandes preguntas que a mí se me da por hacerme, que son, primera, encontramos estos dos puntos, que los voy a escribir explícitamente, que son por lo tanto, tengo estos dos puntos que son 1/3 menos 2/3, 2/3 y menos 1/3, 2/3. Menos 2/3, menos 2/3. Estos dos puntos que acabo de encontrar. ¿Son extremos? Y si lo ¿son los únicos extremos? O en cualquier caso, sean o no sean, ¿son los únicos posibles extremos? ¿Podría haber extremos que no sean estos? Como un montón de preguntas ahí en juego, que está bueno poder responderlas y poder responder con propiedad por qué. Disculpa, ¿la pregunta era referida al dominio, digamos, condicionado o al Sí, dominio? Al dominio condicionado. El problema acá es el dominio condicionado. Estamos al dominio, es el casco esférico. Y estamos buscando extremos relativos ahí, me dice. O sea, en particular los extremos absolutos sabemos que son relativos también, pero digamos, si hay alguno que fuese relativo y no absoluto, también puede. Y bueno, lo primero que podemos decir acá, que eso sí es como que nos viene casi gratis del método de multiplicadores de Lagrange y del hecho de que no se rompió ninguna hipótesis acá al principio, es decir, bueno, estos son los únicos dos puntos que cumplen la condición necesaria para que sea extremo. Es decir, si hay extremos relativos condicionados a esta superficie, tienen que ser necesariamente estos dos. O sea, por ahora son nuestros únicos candidatos a extremos relativos condicionados. En eso es muy parecido a lo que nos pasaba. Esto es como hallar puntos críticos. ¿Sí? Es como cuando hallábamos puntos críticos en los puntos abiertos. O sea, el método este nos da candidatos. Y no nos dice que sean extremos. Así que ahí tenemos que afinar un poco más el argumento. Pero por ahora sí sabemos, igual que tranquilo que va a ser muy fácil afinar el argumento. Pero solo con este teorema no sabemos si son extremos. Así que voy a decir los únicos candidatos, por ahora voy a subrayar la palabra candidatos porque no sabemos nada. A extremos. Extremos condicionados, por supuesto. Estamos hablando siempre de extremos condicionados. Extremos relativos, condicionados en el casquete esférico. ¿Qué pasa? No sé a ustedes, pero a mí por lo menos yo veo estos dos puntos y me da unas ganas bárbaras de decir, pero está perfecto, tengo dos puntos, uno es el máximo, otro es el mínimo, y cuál es cuál, y bueno, los evalúo f de estos puntos, me fijo, y f del más grande es el máximo, y f del más chico es el mínimo. Me da unas ganas bárbaras de hacer eso, o sea, hago f de los dos, la que me da más grande es el máximo, la que me da más chico es el mínimo.
¿Está bien hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Es legal hacer eso? No podría pasarme, por ejemplo, que no hubiera extremos y que estos sean puntos como de inflexión y que hagan raro la función, no sé qué. Porque yo dije, bueno, es como que lo que estoy diciendo por ahora es, si hay extremos condicionados, tienen que ser estos. Pero podría no haber. ¿Podría no haber? Es la pregunta, en el fondo. Tu dominio ahí es acotado, ¿no? Técnicamente tiene que haber. Es más que acotado, es compacto. Es compacto, es cerrado y acotado. Y ahí está la clave. ¿Sí? El casco esférico, el conjunto este de casco esférico, es compacto. Y la función que estamos estudiando es clase C1, o sea que es continua también. ¿Sí? Entonces tengo una función continua en un dominio que es compacto. Y recuerden este teorema porque en este contexto les va a salvar la vida. Un montón de veces. La función continua en un dominio compacto tiene sí o sí máximo y mínimo absolutos. Y en particular esos absolutos son relativos también. Pero el teorema dice que tiene máximo y mínimo absoluto. Tenemos que no se le vaya. Entonces, recuerden eso. Tenemos la función f continua, y g a la menos 1 de 0 es compacto, o sea, es cerrado y acotado. Entonces, en este contexto, o sea, esa función en ese dominio, f tiene máximo y mínimo absolutos, que además en particular van a ser relativos, en g a la menos 1 de 0. Y ahí es donde lo que tenía acá y lo que vino ahí calza justito, porque digo, buenísimo, yo sé que tengo un máximo y mínimo absolutos. Y además sé que los únicos posibles son estos dos. Entonces, sí, tiene que ser esos dos. O sea, por un lado sé que hay, por otro lado sé que si hay son estos, ok, son esos. Y ahora sí, con todo el derecho, con toda propiedad, puedo decir, estos son extremos y la única duda que tengo es cuál es máximo y cuál es mínimo, pero eso simplemente es evaluar y fijarse. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces digo, ok, ahora entonces simplemente f de 1/3 menos 2/3. 2/3, esto es igual a, mi función recuerden que era x, era x menos 2y más 2z. Tenemos que dar es 1/3 más 4/3 más 4/3, que me dan 9/3, o sea, 3. Y la otra, f lineal, o sea que f del opuesto me va a dar opuesto. Total, escribo 2/3 menos 2/3 me va a dar menos 9/3, o sea, menos 3. Por lo tanto, este es el máximo absoluto además, y en particular relativo, y acá hay un mínimo absoluto y en particular relativo. Y son los únicos, ¿por qué? Porque ya habíamos visto que no podía haber otros. Creo que esto es lindo, pero es un poquito maléfico. Es lindo en el sentido malvado de la palabra. ¿Por qué? Las cuentas no fueron particularmente difíciles, en este caso por lo menos. El argumento en sí tampoco, ¿no? Esas hipótesis son muy fáciles de chequear, pero es como que tenemos que estar teniendo cuidado cuando argumentamos, ¿no? O sea, tenemos estos candidatos, ¿cómo los clasificamos? Podemos asegurar que sean extremos. Bueno, una cosa que les anticipo es, este argumento, el argumento de la compacidad, lo van a usar bastante, o sea, les puede ayudar en pila de situaciones. ¿Sí? El argumento de la compacidad del conjunto este para asegurarse la existencia de extremos absolutos. Y eso, algún puntito que otro les puede clasificar. ¿Sí? También, les digo, tengan cuidado con este argumento. ¿Por qué?
Porque he visto gente endulzarse y afirmar cosas como que un plano es compacto, y no. O sea, recuerden que esto es un conjunto cerrado y acotado. ¿Sí? Puede ser una esfera, una elipse, una circunferencia, cosas que estén. O bien, cosas que tengan interior no vacío, también puede ser, ojo. Yo acá, como estábamos haciendo la primera aproximación del problema, elegí un problema en el cual solo teníamos borde. ¿Sí? Este conjunto tenía esa particularidad, o sea, era como nos detuvimos en el problema en su expresión más pura. ¿No? Hasta ahora, ¿se acuerdan que veníamos pudiendo clasificar extremos en conjuntos abiertos y los bordes nos daban problemas? Entonces dije, bueno, ahora vamos a dar una función que no solamente está definida en un conjunto que tiene borde, sino que además el conjunto es puro borde. O sea, el interior de este dominio, ¿sí? El interior de un casco esférico, o sea, de la cascarita de la esfera en R3 es vacío, ¿sí? No puedo meter bolas de R3 ahí adentro. O sea, que un interior vacío era puro borde. Distinto sería, por ejemplo, si yo tuviese la esfera rellena. Ahí tendría un conjunto que tiene interior, no vacío, y borde, tampoco vacío. ¿Sí? Y eso es como un escaloncito más de, no sé si de dificultad, pero bueno, un escaloncito más de la cosa que viene a juntar esta técnica que estamos haciendo ahora con lo que ya sabíamos hacer de antes, que era clasificar extremos en el interior del dominio. Y ese es el ejemplo que quiero hacer ahora. Ya dije algo. No sé si hasta acá es una pregunta o un comentario o lo que sea. Sí, la única forma que se anule lambda usando el teorema es que ya tenga un punto crítico dado por el gradiente de f, ¿no? La única forma de que se anule lambda, sí, es cierto. Está perfecto. Sí, sí, porque, claro, porque vos estás anulando el gradiente de f menos lambda g. Entonces, si lambda es 0, lo que está pasando es que te va esto. Y entonces, perfecto, perfecto. Sí. O sea, claro, si justo vos tenés un punto crítico de la función, o sea, si justo tu curva pasa por un punto crítico de la función, puedes llegar a tener amplitud de 0. Perfecto, muchas gracias. Que eso en la práctica, me quedé pensando ahora qué implica, porque en realidad se acuerdan que esto consiste en alinear las rectas o planos tangentes, pero si no hay dirección tangente, no, está bien, sí, no pasa nada. Bien, entonces, vamos a ver otro ejemplito también del práctico, ¿sí? Que es el ejercicio, creo que es el 3. Sí, es el 3. ¿Qué es la particularidad que tiene el ejercicio 3? Que es lo que les decía recién. Hoy nuestro dominio estaba en R3, pero además de estar en R3 era un dominio con interior vacío. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando el interior es no vacío? Pero tampoco es todo interior, como pasaba antes con los dominios abiertos, donde todos los puntos eran interiores, entonces lo que hacía era allá era de los puntos críticos y todo eso. Y entonces ahora, otro caso, otro ejemplo, en este caso, el dominio, o sea, el lugar al cual vamos a condicionar, con interior y borde no vacíos. Sería como tener la bola rellena, la esfera rellena. Pero vamos a hacerlo, el ejemplo que tomé está en R2, que es más lindo porque podemos dibujar. Aunque no sé si se puede dibujar, pero podríamos dibujar. ¿Sí? Esto es el ejercicio 3, y lo que tengo es una función f de xy, que va a ser x cuadrado más y cuadrado menos xy, y el dominio al cual me voy a condicionar
es al conjunto x cuadrado más y cuadrado más xy, se parece un poco a la prefunción, pero nada, anecdótico, menor o igual que 1. ¿Sí? En realidad, acá es ejercicio 3, pero estoy haciendo una especie de síntesis del ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3 primero me pide estudiar los extremos de esto en todo R2, y después me pide hacer. Que en realidad lo vamos a hacer, porque es la manera que nos guía el ejercicio. ¿Sí? Pero acá la clave está, no sé la clave, pero digamos, la novedad con respecto a lo anterior está acá, en que tengo un menor o igual. No tengo ni un igual a secas ni un menor a secas. Con un menor a secas hubiera sido lo que hacíamos en el clásico 1, ¿no? Derivar esa función, estudiar los puntos críticos, ver cuáles caían dentro del conjunto, clasificar las que se iban a bla bla. Con una igualdad a secas era lo que hicimos recién. ¿Sí? Agarrar el punto y agarrar el conjunto ese y multiplicar el derecho. Pero acá lo que tenemos son las dos cosas, es menor o igual. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para resolver el problema? Justamente una conjunción, con cuidado, con la teoría, siendo de la manito de la teoría, pero una conjunción de las dos cosas. Lo que hacíamos en el primer práctico y lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Pero una cosa importante y útil a tener en cuenta es que este conjunto de acá también es compacto. Y capaz me estoy adelantando un poco a los hechos, pero datos que son útiles de tener en cuenta. Este conjunto de acá también es compacto. Ustedes pueden decir, ¿cómo están segura que es compacto? Bueno, hablando mal y pronto, que es cerrado, el que sea cerrado me lo da este menor igual. Es una manera chancha de decirlo, pero una vez que uno tiene un poco de discusión topológica, sabemos que, esto es horrendo lo que diré, pero que el menor solo me da un abierto y el menor igual me da un cerrado, el igual a secas también me da un cerrado. ¿Sí? Y que sea acotado, eso podría ser un pelín más trabajoso, pero en el fondo lo que está involucrado acá podría ser la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Sí? Es decir, esto de acá, si quieren, lo podríamos escribir como x cuadrado a ver, pará, porque creo que estoy pensando en algo. Esto es x cuadrado, no, x sobre 2 más y al cuadrado. Si yo hago esto, me va a quedar x al cuadrado sobre 4 más xy más y al cuadrado. Así que le sumo 3/4 de x al cuadrado. ¿Y esto qué me está diciendo? Me está diciendo, cuidado entonces, porque si vos querés, esto siempre, primero que nada, esto siempre no negativo, o sea que está acotado inferiormente. Y bueno, o sea, cuando yo está acotado inferiormente, estoy hablando del valor funcional de esto, pero en términos del conjunto, lo que estoy diciendo también es, ok, esto no puede ser muy, muy grande en el plano, ¿por qué? Porque si tanto x como y se llegan a ser muy grandes, esto me va a dar más grande que 1 y nos va a cumplir la desigualdad. ¿Sí? La manera formal de hacerlo sería, bueno, encontrar la cota, ver cuál es el mayor valor que puede tomar x, el mayor valor que puede tomar y meterlo en una caja gigantesca. Sí, no es tan difícil, pero bueno, tenemos esa intuición. El conjunto es compacto y eso eventualmente nos va a servir porque nos va a garantizar la existencia de extremos, por lo menos absolutos. Los relativos, bueno, te va a ver. Igual el ejercicio, quiero ver qué me está pidiendo el ejercicio. Exactamente. Están todos relativos. Ok, excelente. Bien. Entonces, lo primero que nos pide el ejercicio 3, y no es caprichoso que nos pida eso, es encontrar los extremos de esta función en todo R2. Y yo digo, ¿por qué no es caprichoso? Porque en realidad, para encontrar los extremos en todo R2, lo que tengo que hacer es estudiar los puntos críticos. Y después clasificarlos. Y hacer eso me va a permitir resolver una parte de este problema, que es la parte del menor estricto. ¿Sí? Es decir, así que la primera observación, que viene a cuento de la parte A, es el gradiente de f de xy es
2x menos y, 2y menos x. Y esto se anula si y solo si esta coordenada se anula, esta coordenada se anula, eso me da un sistema de ecuaciones lineal, ahí sí lineal, de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, o sea que a no ser que sea incompatible, que no es incompatible, va a tener una sola solución, o sea, compatible o incompatible o compatible indeterminado, no es ninguna de esas cosas, porque se fijan los coeficientes tienen determinante no nulo. Y además, esa única solución está clarísimo que es 0, ¿verdad? Entonces yo pongo, o sea, que es el origen. Cuando yo pongo x igual 0, me desanula. Una manera rápida de resolver el sistema. Si no, simplemente plantea el sistema, lo resuelve el sistema lineal de 2×2, no tiene mayor misterio. Esto se va a anular únicamente en el origen. O sea, el único punto crítico que tiene esta función, vista como función de todo R2, es el origen. O sea, el único posible extremo que tiene esta función en todo R2 está en 0, 0. Además, 0, 0 está en el dominio restringido este, ¿sí? O sea que cuando miremos el problema ya no en R2, sino en este conjunto, también tenemos que tenerlo en cuenta. Así que me lo guardo en la bolsita de los candidatos. Sí, me lo voy a guardar en la bolsita de los candidatos para el futuro. Estoy pensando, ya, voy a poner un nombre a esto, ¿tá? Voy a poner g a la menos 1 de 0, como siempre, donde mi función g es la función g de xy igual x cuadrado más y cuadrado más xy menos 1. Así ya me queda definida la función g y de paso acá puedo escribir g a la menos 1 de 0. En realidad, perdón, me retracto, no es g a la menos 1 de 0, acá es g a la menos 1 de el intervalo 0. Claro, no. Eso va a ser cuando tenga el igual. Por ahora simplemente le voy a poner C. C de conjunto. Esto le pongo. El nombre, esto lo resuelvo para cuando esté trabajando con el board. Así que hacer candidato a extremo condicionado. O sea, a extremo de la función cuando nos restringimos a ese dominio. Me lo guardé entonces en la bolsita de los candidatos. 0, 0 es uno de ellos. Y es el único posible extremo, todavía no sé si eso no es, podría clasificarlo ya, pero diría de esperar. Pero lo que sí sé es que es el único posible extremo que va a estar en el interior de este conjunto, es decir, con el menor estricto. ¿Sí? ¿Por qué? Insisto, porque cualquier punto que esté en el interior del conjunto, como yo puedo definir una bolita que esté toda dentro del conjunto, para ser un extremo condicionado, tendría que ser un extremo en R2 y tendría que ser un punto crítico en el sentido clásico del término. Práctico, es el ejercicio 3. No lo redacté idéntico, como les decía, la redacción del ejercicio 3 es esto en R2 y después en el borde y después global. Pero en realidad lo planteo de entrada global porque justamente el procedimiento de hacerlo en R2 y en el borde es como lo que tenemos que hacer para llegar a hacerlo global. ¿Sí? Así que nada, lo que hicimos acá fue resolver el problema en R2 y en particular en el menor estricto. O sea, esto es candidato a extremo condicionado y es el único en
el conjunto x cuadrado más y cuadrado más xy menor estricto que 1. Acá está menor estricto. O sea, el único posible es el interior de este conjunto. Lo importante es el interior del conjunto. Ahora que nos queda entonces, bueno, ya vimos qué es lo que está pasando en el interior del conjunto, ahora vamos a ver qué pasa en los bordes del conjunto. Tenemos condicionados vistos en los bordes del conjunto. O sea, en el borde, en este caso, que es cuando tengo la igualdad acá. Y eso nos corresponde a la segunda parte del ejercicio 3. ¿Sí? Así que ahora sí voy a poner a definir la función g que había definido hoy. Pues ahora tenemos la función g de xy igual x cuadrado más y cuadrado más xy igual 1. Perdón, menos 1. Cuestión de que el borde me queda g a la menos 1 del 0. Así que estudiamos ahora los extremos de f. ¿Dónde? En g a la menos 1 de 0. Ahora sí, o sea, en el bordecito. Para eso vamos a replicar la misma estrategia que hicimos hoy temprano. O sea, ver que se cumplen todas las hipótesis para poder usar los multiplicadores de Lagrange. Y si se cumplen todas, hacer las cuentas y ver qué pasa. Para ello, la primera cosa que tenemos que ver es, bueno, la función f es un polinomio, es infinito, en particular S1. La función g es otro polinomio, es infinito, S1. ¿Estamos bien? Y además, cuando yo haga el gradiente de g, me va a quedar en la primera coordenada 2x más y, en la segunda coordenada 2y más x. Muy parecido a lo que nos pasó arriba, esto solamente se va a anular en el origen. Pero en el origen no está en este conjunto, así que estamos bien. No se anula en g a la menos 1 de 0. O sea, este es un problema que tenemos, estudiar los extremos condicionados al borde, ahí no se anula el gradiente de g. ¿Sí? Comentario, se anuló el gradiente de g en el mismo lugar que el gradiente de f, eso fue pura casualidad. No tiene por qué pasar. Entonces ahora lo que teníamos que hacer es estudiar el gradiente de f menos lambda g, ¿sí? Encontrar los puntos que sean raíces de ese gradiente, o sea, que anulen ese gradiente y que además verifiquen la condición de que están en g a la menos 1 de 0. Es decir, que verifiquen esta ecuación con el igual. Para ello, vamos a agarrar entonces el gradiente de f menos lambda g. Es un triángulo invertido porque quedó bastante deforme. ¿Sí? El gradiente de f menos lambda g. El gradiente de f decimos que da 2x menos y, al cual le voy a restar lambda por esto. Así que me va a quedar 2x menos y menos 2 lambda x menos lambda y. Y en la segunda coordenada me va a quedar 2y menos x menos 2 lambda y menos lambda x. ¿Está? Y queremos anular este gradiente. Queremos que se anule y que además se cumpla la condición g a la menos 1 de 0. Así que lo que tenemos es 2x menos y menos 2 lambda x menos lambda y igual 0, 2y menos x menos 2 lambda y menos lambda x igual 0, y además la otra condición, que es x cuadrado más y cuadrado
más X por Y igual a 1. ¿Sí? Son las tres condiciones que debemos modificar. Una vez más, tenemos un sistema que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Lo digo una vez más, pero en realidad es la primera vez que pasa. Realmente que en el caso pasado eran 4 y 4. Pero el punto es que siempre coinciden la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas. Bien, de vuelta, como vieron, no es lineal este sistema, no es que es una manera como súper canónica de despejarlos, pero bueno, hay que ser un poquito creativos, tener un poco de ingenio acá, escuchar sugerencias. Si no, es lo que me parece que va a hacer. Es lo mejor, pero funciona. Que es, en realidad, jugar un poquito con la factorización en lambda. O sea, otra cosa que podemos hacer, lo que hicimos en el anterior, que sugirieron que era usar lambda como elemento de igualación, es una buena estrategia posible, y es bastante común y bastante convencional. En este caso de acá, tengo mis dudas si funciona también, por cómo es el sistema de ecuaciones, me parece que no queda muy lindo hacer eso. Pero lo que sí queda lindo, bueno, o por lo menos queda factible, es intentar, por ejemplo, factorizar y despejar, por ejemplo, OX. ¿Sí? Porque fíjense lo siguiente. Yo acá puedo decir, bueno, voy a sacar lo que tiene X por un lado, que además se parece 2X y 2 lambda X. ¿Sí? O sea, yo puedo reescribir las ecuaciones, las dos de arriba, como que puedo decir, bueno, esto es lo mismo que decir 2X por 1 menos lambda. Y de otro lado, si saco Y de factor común, puedo igualarlo incluso, ya lo que tenía para el otro lado, y me va a quedar igual a Y por 1 más lambda. Y lo mismo puedo hacer simétrico, digamos, abajo. Puedo decir, bueno, esto es 2i por 1 menos lambda igual a x por 1 más lambda. Y la ecuación de abajo por ahora sigue siendo la misma, no le voy a estar inventando nada raro. Entonces, bueno, ¿qué gané con esto? Y bueno, gané un puñado de cosas, pero en particular yo siento que lo que gané es que, por ejemplo, acá arriba yo puedo fijar y en función de x y de lambda. Puedo fijar una variable en función de las otras dos. Y me va a decir, ¿y para qué me sirve eso? Y bueno, porque de repente con eso yo puedo, acá abajo, hacer algo que me sirva. Sobre todo porque vieron que es muy parecido. A mí lo que me motiva de todo esto es que es muy parecido, ¿no? O sea, es como yo podría, por ejemplo, de hecho una cosa que también podría hacer, si quisiera dividir una ecuación sobre la otra. Ahí lo que entramos es en un montón de discusiones de signos, pero es una posibilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si... Yo había pensado hacerlo de otra manera y ahora haciéndolo se me ocurrió esta otra, así que voy a ventilar porque me gustó lo que se me acaba de ocurrir, que es lo que le decía recién, decir, bueno, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, yo debería poder dividir, ¿no? O sea, yo debería de acá poder sacar que esto sobre esto es igual a esto sobre esto, siempre y cuando esté en condiciones de hacer la división. ¿Qué implica hacer la división? Implica que no se anule el denominador. O sea que y no sea 0, que x no sea 0, que lambda no sea 1 y que lambda no sea menos 1.
Una vez más, ¿qué ocurriría en cualquiera de esos casos? Y bueno, ocurriría que, por ejemplo, si x es 0, y tendría que ser 1, o menos 1. Pero por otro lado, si x es 0, verás que todo esto tiene que ser 0. Y es 1 o menos 1. Así que lambda tenía que ser 1, así podría llegar a pasar. Se merecería la discusión aparte de ese caso. Y así que me están haciendo disgustar esta idea, creo que no podemos evitarnos esa discusión. O sea, no discutir tanto. Simplemente lo que voy a hacer entonces es lo que había pensado hacer originalmente, que es despejemos la función de x. Y va a ser igual a 2x por 1 menos lambda dividido 1 más lambda. Y ustedes van a decir, pero acá también tengo que discutir. Bueno, sí, pero también discutir un poco menos. Lo único que tengo que discutir es que no se anule este denominador, o sea que lambda no sea menos 1. Ergo, acá voy a poner lambda distinto de menos 1, y después si lambda llega a ser menos 1, lo discutimos aparte. Pero básicamente, nada, si lambda es menos 1, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Si lambda es menos 1, se anula esto, entonces tiene que anular esto. Entonces x tiene que ser 0. Pero por otro lado, si lambda es menos 1, se anula esto. Así que y tiene que ser 0 también. O sea, en el punto es el origen, pero el origen no cumple esta condición. Así que no puede ser menos 1 el lambda. ¿Sí? Y me van a decir, bueno, ¿y qué gané con esto? Porque esto te evita ser feo, lo voy a sustituir. Pero no, ¿por qué? O no tanto. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer ahora es, bueno, donde dije 2i por 1 menos lambda igual a x por 1 más lambda, sustituir acá. Sustituir acá. ¿Y qué me va a quedar entonces? Fíjense qué interesante. Entonces, yo sustituyo esto en la segunda ecuación, lo que me va a quedar, lo escribo para abajo para tener más espacio, voy a tener 2i por 1 menos lambda, pero i es esto. O sea que va a ser 2 por 2x, o sea 4x, por 1 menos lambda al cuadrado, porque tengo 1 menos lambda por 1 menos lambda, sobre 1 más lambda. La ecuación 2 me queda entonces eso, me queda 4x por 1 menos lambda al cuadrado, sobre 1 más lambda, va a ser igual a x por 1 más lambda. O, si me permiten hacer un pasito ya de entrada, 1 más lambda lo voy a pasar multiplicando, y me va a quedar un cuadrado. Y si me permiten, pasar restando, yo puedo decir entonces que tengo 4x por 1 menos lambda al cuadrado menos x por 1 menos lambda al cuadrado, tengo un x de factor común, entonces puedo decir que tengo x por 4 por 1 menos lambda al cuadrado, o mejor aún, 2 por 1 menos lambda, todo esto al cuadrado, me van a decir, ¿para qué hago esto? Ya lo van a ver. Menos 1 más lambda al cuadrado. Esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo lindo de esto? Que esto está bastante factorizado y se puede factorizar todavía más. ¿Por qué? Porque tengo, bueno, para empezar tengo x por toda esta porquería igual a 0. Entonces, ¿tiene que anular x o tiene que anular todo esto? ¿Sí? Y esa es la pequeña discusión que vamos a tener que hacer, ¿no? ¿Qué pasa si anula x? ¿Qué pasa si anula todo lo otro? ¿Sí? Caso 1, entonces, x igual a 0. Y el caso 2, acá lo que me parece súper interesante de notar es lo siguiente. Ya para que vamos más cerca de lo que ustedes creen. Por eso lo escribí de esta manera, porque lo que yo tengo acá es de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado, donde a es 2 por 1 menos lambda y b es 1 más lambda.
Y eso, recuerden, que se puede factorizar como A más B por A menos B. O sea, en este caso, 2 por 1 menos lambda más 1 más lambda. Entonces, eso sería como A más B. Y A menos B, que va a ser 2 por 1 menos lambda, menos 1 más lambda. ¿Sí? Que además, esto por supuesto se simplifica, esto me va a quedar... A ver, ya lo explico todo derecho, pero... Y como está todo factorizado, para que se anule esto tiene que ser o este 0 o este 0. Así que este de acá se va a hacer 0. ¿Cuándo? Bueno, cuando tengo 2 más 1, 3, o sea, 3 menos 2 lambda más lambda, me queda menos lambda, igual 0. Me quedó mucho más simple esa condición, mucho más linda. Y esta otra condición que es 2 por 1, 2, menos 1 me da 1. Y ahora tengo menos 2 lambda, menos lambda, o sea, 1 menos 3 lambda igual 0. ¿Sí? Así que tengo estos tres casos posibles, y bueno, para cada uno de esos casos hay que ver si nos lleva a una solución. Para ello simplemente es cada una de estas cosas, sustituirlas, por ejemplo, en la ecuación de abajo. Acá no debería haber problema en realidad, ¿no? Porque si x es 0, bueno, sí, hay un problema. Si x es 0, cuando sustituya y acá, y me va a dar 0, y por lo tanto, ya hay un momento que el 0, 0 no estaba acá en este conjunto, así que en este caso no va. ¿Sí? Y bueno, en estos casos de lambda son un poco más delicados, hay que ir a mirarlos. ¿Sí? Porque al principio, acá estoy diciendo lambda igual 3, yo puedo poner lambda igual 3 y a priori no pasa nada. ¿Sí? Esto es lambda igual 3 y esto es lambda igual 1/3. Entonces, ¿cómo sabemos qué pasa? Y bueno, simplemente lo que tenemos para hacer ahora es hallamos y. Yo digo, y va a ser igual entonces a, si lambda es 3, y va a ser igual a 2x por 1 menos lambda, o sea, 1 menos 3, o sea, menos 2, sobre 1 más lambda, o sea, 4. Es decir, y es igual a menos x. Y luego, esta ecuación la puedo sustituir acá. Y me queda x cuadrado y es menos x, así que me va a quedar x cuadrado, porque menos x, cuadrado menos x, y acá me va a quedar menos x cuadrado, ¿verdad? Porque me va a quedar x por menos x. Así que me va a quedar menos x cuadrado. Esto igual a 1. Por lo tanto, chau chau. Me queda x cuadrado igual a 1, o sea, que entre acá me salen los puntos, x va a ser más menos 1, y va a ser opuesto. Así que me va a quedar 1 menos 1, y menos 1, 1. Como candidatos. ¿Cierto? Y después, en el otro caso, lambda igual 1/3, lo que nos va a quedar va a ser, hago la misma idea, ¿no? O sea, sustituyo acá lambda, entonces me va a quedar y igual a 2x por 1 menos 1/3, o sea, 2/3, sobre 1 más 1/3, o sea, 4/3, o lo que es lo mismo, multiplicar por 3/4. Por lo tanto, este 3 se va con este 3, y este 4 se va con estos, y me queda la condición y igual a x. Que cuando la sustituyo acá, lo que me termina quedando es
x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado igual 1. O sea, 3x al cuadrado igual 1. Y ahí, despejando, voy a tener entonces que x va a ser más o menos la raíz de un tercio, y el y es igual que x, así que lo que voy a tener es los puntos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, y menos 1 sobre raíz de 3, y menos 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces, acá, recapitulando, ¿qué pasó? Pasó que encontramos condicionados al borde del conjunto 4 candidatos extremos, que son estos, y además en el interior del conjunto un candidato extremo, que era el origen. Entonces, acá la clasificación es un pelín más explicada en el sentido de que, bueno, el argumento de la compacidad me garantiza que va a haber mínimo y máximo absolutos. Pero eso me puede clasificar capaz que 2 puntos, un poco más si tengo suerte. ¿Sí? Pero me puede llegar a quedar gente pendiente. Pero entonces vamos a mirar un poco lo que es la función f, ¿no? Recuerden que la función f lo que hacía era x cuadrado más y cuadrado más x por y. ¿Sí? Entonces, es una función que es simétrica en y. O sea, yo invierto los roles de x y de y, es lo mismo. Y si no les convence eso, hagan la cuenta manualmente. Pero lo que yo quiero decir es, cuando calculen f de este punto y f de este punto, les va a dar lo mismo. Y cuando calculen f de este punto y f de este punto, les va a dar lo mismo. Y cuando calculen f de 0, 0, les va a dar, bueno, f de 0, 0. De hecho, f de 0, 0 no es difícil darse cuenta. De hecho, es la factorización que yo había hecho al principio del ejercicio. No hace falta ni siquiera llegar hasta acá para darnos cuenta de que 0, 0 es el mínimo absoluto de la función. ¿Por qué? Porque la función f se puede factorizar completando cuadrados, y es siempre, o sea, Cauchy-Schwarz mediante, es siempre no negativo. Ahora estoy no es cierto, ¿no? F es el cuadrado más y cuadrado más x. Sí, es negativa siempre. Entonces, porque x por y siempre es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Entonces, por ahí, si tengo una función que es siempre no negativa y además en un cierto punto la imagen vale 0, es va a ser el mínimo absoluto, el 0, 0. En particular, es un mínimo relativo también. ¿Sí? Luego, ¿cómo hacemos para clasificar los otros valores? Y bueno, primero que nada, hallar f de estos valores. ¿Sí? Para clasificar estos extremos. Clasificación. En 0, 0 tenemos un máximo absoluto, y en particular es relativo. ¿Por qué? Por lo que les decía recién, porque la función f es siempre no negativa y en 0 vale 0, en el origen vale 0. Luego, f de 1 menos 1 es igual que f de menos 1, 1. ¿Y cuánto vale? Vale 1 al cuadrado más 1 al cuadrado que me da 2, menos 1 me da 1. ¿Sí? F de... Acá dije máximo, perdón, quise decir mínimo. Mínimo absoluto. Son todos negativos, se vale 0. Y después, f de 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 va a ser igual a f de menos 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. A ver, no, este no es cierto, perdón. Acá, estos no son implícitos. Acá van a ser opuestos. Esto de acá me va a dar x cuadrado más y cuadrado, son un tercio más un tercio, más un tercio, que me da 1, también. Y f de menos 1 sobre raíz de 3, sí, me da lo mismo, ¿no? 1 sobre raíz de 3, me va a quedar un tercio, un tercio, un tercio.
También me da 1. Y esto es un golazo del ejercicio pasado, porque entonces, ¿qué va a pasar con estos puntos? Son todos máximos, absolutos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay máximo absoluto, o sea que una cosa que sabíamos cuando valoramos esto es que el que nos diera la imagen más grande de todas, ese iba a ser el máximo absoluto. Porque más absoluto sabemos que hay. Y después podíamos llegar a tener incertidumbre con respecto a los del medio. Y ahí vamos a tener que empezar a remangarnos y trabajar localmente, con entornitos y todo eso, pero no. ¿Por qué? Porque nos dieron todas unas imágenes, o sea, son todos máximos absolutos. Que por cierto, eso no tiene ningún problema, ¿no? A veces el término absoluto da miedo, como, ay, ¿cómo tengo muchos términos absolutos? Y sí, tengo muchos, no pasa nada. Así que estos son todos máximos absolutos y en particular relativos. De vuelta, el argumento de compacidad, salvándonos la cabeza porque nos garantizó la existencia de máximos y mínimos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si no, y es como difícil saber. Bueno, no sé si hay preguntas de esto o de otros ejercicios. Mi moraleja, además de todo lo que ya dije con respecto a este ejercicio, no es muy grata, pero es que vieron que a veces, con el tema sobre todo de resolver el sistema de ecuaciones, que ahora que se me borré, el de los puntos críticos de la impedimento menos lambda G, no hay un único procedimiento que sea como unívoco. Hay dos o tres estrategias medio estándar, pero, por ejemplo, acá jugamos con que justo teníamos esta factorización que nos vino bárbaro, pero como que justo nos pasó con el ejercicio. O sea, como buen sistema de ecuaciones que no es lineal, tiene margen para la creatividad y el sufrimiento infinitos. Lo que les puedo aconsejar, ante todo, es tengan cuidado con las cuentas. Por ejemplo, no, o sea, si tienen que hacer algún despeje medio macabro, bueno, háganlo, pero tengan cuidado, por ejemplo, de que los denominadores no sean, o sea, que si están dividiendo entre algo, contemplar el caso de que se anule el denominador, no todas las precauciones que tienen que tener siempre a la hora de operar. Haciendo eso, pues es remangarse y hacerlo. Bueno, estamos pasados, estamos. 38. Bueno, les dejo en paz, así pueden ir a teórico. Sí, ir a teórico. Y bueno, conmigo nos vemos el miércoles que viene, pero a los que llegan más tarde, si siguen ahí, el viernes tienen clase normal, acá este link como siempre, pero probablemente sea con Marco conmigo. Así que bueno. Si no tengo más preguntas, cortamos por acá. Y nos vemos. Gracias, profe, hasta la próxima. Bueno, nos vemos.